hoy vamos a estar compartiendo. Realmente no son las palabras finales de Jesús, pero iba a ser muy largo si le ponía palabras finales de Jesús en Mateo. Porque son las últimas palabras que Mateo enuncia en su libro. Cuando Jesús da esta no invitación, sino esta encomienda a los discípulos, que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? En todos los evangelios hay una comisión. Marcos y Mateo celebran o dicen lo mismo. Lucas menciona algo distinto, quizás lo veamos. Y también Juan, ya vimos cuando él les dice, así como el Padre me envió, ahora yo os envío, reciban al Espíritu y a los que hablen el mensaje, ¿verdad?, del perdón. Entonces, bueno, hoy vamos a ver este pasaje. Este pasaje, no sé si ustedes recordarán, el año pasado lo tratamos en una invitación que tuvimos particularmente en la iglesia de Gómez Palacio con el pastor Jesús Vázquez. Estuvimos trabajando en conjunto, él cantó y yo tuve la oportunidad de predicar para ellos y para ustedes. Y justamente es este pasaje en donde Jesús pues enuncia esta gran verdad. Entonces quizás se les haga un poco conocido el sermón, pero ruego al Señor que aún así Él vuelva a hablar a nuestra vida y a nuestro entendimiento e incluso veamos cosas que quizás en ese momento no llegamos a ver o a escuchar. Acompáñenme por favor a Mateo 28, del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bien, antes de empezar a compartir esto, hermanos, quiero que también dejar en claro que estas historias después de la cruz son muy importantes, porque si hay alguna doctrina, si hay alguna enseñanza bíblica que se busque refutar muy fuerte científicamente, es la resurrección de Jesús. A veces pareciera que después lo pudiéramos ver, que los evangelios no están acordes con la historia de la resurrección. Este tipo de cosas, cuando Jesús entra y las puertas cerradas, de pronto desaparece, esas cosas hacen que mucha gente analice, incluso sí, pues es de las doctrinas más refutadas. Entonces, estas evidencias de historia después de la cruz, en Corintios menciona que se estuvo delante de 500 personas y empieza a hablar a quienes se les apareció. Son como esta evidencia irrefutable de la resurrección de Jesús. Es la certeza de esta resurrección. Si no hubiera estas historias después de la resurrección de Jesús, habría quedado algo como inconcluso y no habría una evidencia un poco más tangible. Entonces, esta es la gran herencia de las historias y de los mensajes que Jesús dejó después de su sacrificio. Cuando Jesús aparece a los 11, les dice que vayan a Galilea, que ahí se habrían de encontrar. Los 11 discípulos van, y algo bien interesante de este pasaje es el 17. Dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
o sea, me gusta Mateo porque es muy honesto con la sinceridad del corazón. Y quizás usted y yo, si lo vemos de afuera, o sea, si estamos viendo ya la escena, hemos creído en Cristo, creemos en su resurrección, creemos en el poder manifiesto de Jesús en su resurrección, y lo vemos de lejos y decimos, qué bárbaros, o sea, ya se le apareció a Tomás, ya se le apareció a María, ya estuvo en el camino de Maús, o sea, ya basta, ¿no? Ya era para que creyeran. Pero la verdad es que ha de haber sido un evento que la razón no alcanzaba. O sea, estos hombres vieron a Jesús morir, vieron a Jesús arrestarlo, vieron sus manos, vieron su sacrificio, o sea, lo vieron morir y de repente ahí está. Entonces ellos estaban atónitos, no podían entenderlo. Y aparte, todavía el Espíritu Santo no había desarrollado en ellos el entendimiento de todas las cosas que tenían que cumplirse. Entonces, si a veces nosotros dudamos de cosas quizás más sencillas, de, ¿será cierto? Ellos estaban en una circunstancia espectacular, o sea, donde su razón no alcanzaba. Pero lo que marca Mateo es bien interesante y nos deja una gran lección para COVID-19 2021. A pesar de sus dudas, perdón, voy a decir de otra manera, sus dudas no fueron un obstáculo para adorar a Dios. Ellos no dijeron, no, es que mejor no adoro a Dios porque tengo preguntas. No, ¿cómo Dios va a escuchar mi adoración si estoy dudando? Si mi fe no está tan firme. Mejor no adoro, hasta que esté bien adoro. No, los discípulos estaban en esa creencia de que Jesús era, pero había quizás algo interno en sus vidas que no hacía el clic completo, pero no fue un argumento para dejarlo de adorar. La invitación, hermanos, es que en medio de las preguntas que usted y yo tengamos, de nuestras crisis emocionales y de fe, de momentos donde parecemos tambalear, sigue adorando, sigue reconociendo la grandeza de Dios. Aunque a lo mejor, no lo sé, tu cabeza quiera creer, pero tu corazón aún no lo cree completamente, sigue adorando, sigue reconociendo, sigue confiando que Dios es el Dios santo de las Escrituras, aunque a veces tu cabeza y tu realidad pudiera gritar otra cosa, sigue adorando. Eso fue lo que hicieron los discípulos. No esperes a que tu fe evolucione o crezca o sea lo suficientemente madura para poder adorar a Dios. Dios sabe la condición en la que hacemos y Dios reconoce los sacrificios de alabanza que podemos llegar a hacer y Dios conoce nuestros corazones rotos, nuestras mentes confundidas, pero sabe que también queremos buscarle y reconocer que Él es Dios. Sigue adorando, sigue adorando. La semana pasada mencionaba, y lo voy a volver a reiterar, porque creo que yo en este año ustedes me han acompañado en mis momentos duros, donde me ha pegado mucho y he tratado de ser muy honesta con ustedes. Y una de las cosas que uno le da temor cuando empieza a experimentar cosas como crisis o ansiedad o mucha tristeza, profunda tristeza, es pensar que ya no hay fe, que si tuviéramos fe no estaríamos pasando por esto. Y
me gusta mucho la escena de Juan Wesley, porque él dice en su diario, se los voy a leer, cuando él regresa de América, de misiones de América, y cuando estuvo a punto de morir, se dio cuenta que su fe no era tan genuina como él creía. Sí servía, sí conocía. O sea, era hasta en conocimiento superior a cualquiera de nosotros. Él tenía conocimiento del griego, del hebreo. Era un hombre totalmente, pues, docto de las escrituras, pero se dio cuenta que su fe no era suficiente. Y Juan Wesley quería dejar de predicar porque su fe no era madura a la luz de lo que vio en América, ¿no? Y de lo que vivió en aquel barco. Y entonces dice en su diario, encontré a mi hermano en Oxford, recuperándose de su enfermedad y acompañado de Peter Böhler. Y por este último, y en manos del gran Dios, el domingo 5 quedé plenamente convencido de mi pecado de incredulidad y de mi falta de fe para ser salvo. Inmediatamente pensé, voy a dejar de predicar. ¿Cómo puedo predicar a otros si yo mismo no tengo fe? Le pregunté a Böhler. Y él respondió, le pregunté a Böhler qué debía de hacer. Y él dijo, de ninguna manera puedes dejar de predicar. Entonces pregunté, ¿pero qué voy a predicar? Él me dijo, predica la fe hasta que la tengas. Y cuando la tengas, predicarás de la fe porque la tienes. Es decir, sigue caminando. Aunque no hay una plenitud y una seguridad en el momento en el que estamos. Aunque yo no me sienta en mi mejor momento cristiano, aunque yo añore los tiempos pasados, que no es muy bueno que digamos, pero esa es otra historia, aunque yo no sienta que estoy creciendo, que esta crisis me sobrepasó, sigue avanzando, sigue predicando, hasta que lo obtengamos. Y cuando lo obtengamos, entonces lo predicaremos de una forma más viva, ¿verdad? Quizás. Pero no nos detengamos a esperar a que nuestra fe crezca para hacerlo. ¿En qué parte de la Biblia viene eso? Al contrario, Mateo nos está diciendo que los discípulos tenían dudas, pero le adoraron. Hermanos, si ahorita no hay claridad en el pensamiento, si hay dudas, sigue reconociendo quién es Dios. El Dios que conoces, el Dios que te ha presentado la Escritura. Sigue reconociéndolo. Sigue adorando como los discípulos. Juan Wesley termina diciendo, por tanto, aunque iba en contra algunas veces de mi conciencia, prediqué esta doctrina. Hasta que un 24 de mayo, él pudo experimentar en su vida el corazón ardiente. Sigamos adorando. Y pareciera que cambia el escenario en el versículo 18, pero la verdad es que no. O sea, hay pasajes en la Biblia donde dice Jesús sabía lo que había en el corazón. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que tenían dudas? Claro. Y entonces Jesús se acerca para darles palabras de aliento. Jesús no se acerca para decirles, ¿qué les pasa? Dejen de adorar, porque no creyeron, no están creyendo correctamente. Jesús los motiva y aumenta y busca avivar esa fe con estas palabras. Dice el versículo 18, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, gracias a la obra de resurrección, la obra está completa. Filipenses, uno de mis pasajes favoritos, dice que Jesús se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual
Dios así también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra se doblen y reconozcan que Él es el Señor. Entonces toda potestad me ha sido dada. Ahora yo tengo toda la autoridad. Y a lo mejor ustedes me dirán, pastora, ¿pero qué no ya la tenía? O sea, es Dios desde el principio. Juan 1 dice que es Dios desde Génesis 1. Y que toda la plenitud habitaba en Cristo. Es cierto, pero acompáñenme a Colosenses 1. Colosenses 1. Mala señal de que las hojas estén pegadas. Dice, voy a leer del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esta es la obra de Cristo. Esto fue lo que Cristo vino a hacer. Claro, era Dios, claro, era el gobernador, claro, era el sustentador. Pero esta parte que estaba rota entre el ser humano y Dios, solo se puede reconciliar, como dice Hebreos, con un sacrificio. Y Él pagó el precio. Y obtuvo la victoria. Y entonces ahora sí, ahora tiene toda la potestad, no solamente de los cielos, de la tierra, sino de ser el puente y la paz entre el hombre y Dios. Ya está hecha la buena noticia. Ya puede haber una comunión con Dios. Todo lo que no pudo hacer la ley, todo lo que no pudo hacer los sacrificios de animales, todo lo que no se pudo hacer, ahora está hecho en Cristo. Toda potestad y toda autoridad ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra. Hay una reconciliación entre Dios y el Padre. Era necesario que Jesús tenía que pagar. Y es esta autoridad a la que Jesús se refiere. Tengo la autoridad de conectarlos nuevamente. Él es el gobernador de todo, habiendo cumplido todo. Jesús habla de sí mismo como aquel que tiene potestad para gobernar, como el soberano del universo. Jesús trajo vida por medio de su muerte. Y hermanos, es nuestra máxima inspiración. Este pasaje, el versículo 17, hermanos, es el corazón de la Gran Comisión. No es el 8. ¿Cuántas veces hemos escuchado en una predicación misionera o evangelística, id y hacer discípulos? Id es un verbo en indicativo y eso quiere decir que es una orden, ¿verdad? Y así se nos dice, y bueno, es cierto, es un indicativo, es una orden, pero cuando lo ponemos así, pues se vuelve como una carga, se vuelve un peso. Y a veces tienen razón en que lo hemos dejado hacer. Yo he escuchado muchas explicaciones que dicen que en vez de la gran comisión es la gran omisión. Y pues es real, porque Jesús solamente dejó 2 sacramentos, la Santa Cena y la Gran Comisión. Dentro de la Gran Comisión viene el bautismo. Y pues no lo hacemos quizás como deberíamos, es cierto, pero mucho tiene que ver, porque id es la consecuencia o la respuesta de experimentar la potestad de Jesús.
Y es el regalo que tenemos después de experimentar la grandeza y la obra de Cristo. Y es las ganas de poder predicar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y es la respuesta al amor de Cristo. Si yo veo el id y si nada más salgo con eso y se me olvida que Dios me ha dado la hermosa noticia, ¿qué pasaría, hermanos, si no existiera el pasaje 17? Si los discípulos estuvieran dudando y Jesús se acerca y les dice, id y haced discípulos, sin darles ese ánimo a decir, discípulos, amigos, está todo hecho, hice la obra completa, hay perdón y hay respuesta para ustedes. ¿Qué pasaría si no existiera ese versículo? El cristianismo se volvería un activismo en el cual, por cierto, caemos constantemente. Estaríamos viendo un Jesús que no le importan nuestras dudas ni nuestros miedos, sino solamente el trabajar. Y lo que Dios quiere es la plenitud del entendimiento de la obra de Él en nosotros. Hermanos, la invitación en el versículo 17 es: contempla la obra de Jesús. El combustible que mueve la obra evangelística es entender la obra de Jesús. Otra vez, el combustible que mueve la obra evangelizadora es la obra de Cristo, es entender la obra de Jesús, es el gozo de saber quiénes somos en Él. Como cantábamos ahorita y leíamos Isaías, cuando Él vio la presencia, Él estuvo en la presencia de Dios, cayó como muerto, entendió quién era Él, vio su majestad, y cuando escucha la voz de decir, ¿a quién voy? ¿A quién envío? ¿Quién irá por vosotros? Isaías dijo, yo voy, porque lo vi, porque contemplé su grandeza y su belleza, porque vi quién era Él, quién soy yo, y qué más puedo hacer que darle mi vida para trabajar y para servirle. El id se vuelve una carga pesada cuando no entiendo la belleza de la obra de Jesús. Y entonces viene el 19 al 20, ¿verdad? Dice, por tanto, porque conoces mi obra, porque tienes el regalo de tener una conexión con Dios. Por tanto, ve. Y ni siquiera it es como la palabra central. Lo que quiere Jesús es hacer discípulos. Y hacer lleva muchas connotaciones. No, Jesús no está diciendo, vayan y conviertan a la gente. Vayan y hagan que repiten una oración. No. Jesús está diciendo, formen discípulos. Híjole. Un discípulo, hermanos, es un aprendiz. Es cuando el maestro pone su empeño total para que una persona permanezca en el Evangelio. ¿Cómo se forma un discípulo? Una vez que quiere y tiene interés en Cristo, se busca que un maestro tenga la entrega constante a determinadas personas para hacerlas crecer y para que ellos lleguen a la imagen de Jesús. Esto requiere sacrificio, tiempo, dinero, requiere abrir tu vida. Jesús pasó 3 años con 12 hombres, enseñándoles, viendo que ellos vieran cómo era Él, cómo se relacionaba, cómo predicaba, cómo contestaba, cómo sanaba, cuándo hacía, cuándo callaba, cuándo hablaba. Jesús vivió con ellos, porque ese es el legado. Él pudo hacer discípulos porque Él dedicó su vida en formarlos. Yo recuerdo mucho a un pastor que me dijo, ¿quieres ser pastor de jóvenes? Cuando yo al salir del seminario quería ser pastor de jóvenes. Y me acuerdo que él me decía, ser pastor de jóvenes es abrir tu casa, es llevártelos al súper, eso es tener discípulos, que sean parte de tu vida y que ellos puedan ver cómo eres, y no solamente tienes un espacio para enseñar. Eso es muy diferente. Y wow, cómo nos hace falta
ser realmente maestros, para que estos discípulos puedan ser a la imagen de Cristo y terminar ellos también siendo maestros. Hermanos, todos somos discípulos, pero Dios nos llama a ser maestros, a ser discípulos, crecer de tal manera que ahora yo pueda enseñar. ¿Cómo se logra esto? Ok, Jesús explica. Id, vaya, no van a venir, no se van a acercar, o pocas personas se van a acercar. Tienen que ir. ¿A dónde? A todas las naciones. Todas las naciones en el griego es etnos, no son los parámetros que nosotros conocemos de países. Jesús estaba hablando de etnias. En la entrevista que tuvimos con el misionero, luego se las paso, igual hasta como predicación, decía Isaac que el lugar en el que él está, en Papúa Nueva Guinea, hay 805 etnias, cada una con un idioma diferente. Cuando tú entras a una etnia, esas etnias no tienen escritura. Entonces ellos tienen que aprender los sonidos y darles una señal o un significado gráfico para entonces interpretar la Biblia de 800. Claro que él no puede hacer eso solo. Hay etnias en lista de espera para que están interesadas en conocer el Evangelio, pero no hay misioneros. Y Jesús dijo: id a todas las etnias. A veces pensamos, ya va a venir Cristo, pero hay 800 etnias del otro lado del mundo esperando una Biblia. Y por eso Jesús dice: formen discípulos yendo. No van a venir. Bautizando. Es decir, que su discipulado llegue al grado de que esas personas tengan una profesión pública de su fe. Y enseñando. El crecimiento constante, gradual y permanente de una persona. Crecimiento, enseñando, haciendo que crezcan las escrituras. Cuando Jesús dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, un autor dijo: en el nombre del Padre porque Él planeó la redención, en el nombre del Hijo porque Él pagó la deuda, y en el nombre del Espíritu porque Él abre nuestro entendimiento. A mí me emociona mucho cuando alguien me platica de un pastor o de alguien que los discipuló y que piensan como piensan porque así les enseñaron, independientemente de que estén un poco incorrecto o algo. Qué hermoso saber que alguien se dio el tiempo para discipularles, para guiarlos y que ustedes caminaran. Den gracias a Dios por ese madre o padre espiritual. Y ahora nos toca a nosotros ese legado. Y bueno, no solamente Dios nos da esta orden a ser discípulos, yendo, bautizando, enseñando, sino que les dice las palabras más bonitas de todo el pasaje: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, otra palabra de aliento para los dubitativos discípulos. Jesús nuevamente tiene palabras de amor y aliento. Y hermanos, ¿cuántas veces no hemos sentido a Dios lejos? O que no contesta. O que tenemos años orando por algo. O que pareciera que cuando fallamos sentimos que Él se aleja porque hemos fallado. Pero Él está. Y Él nos va a acompañar. Aquellas cosas que usted se aventure a hacer por Él, Él va a estar con usted. Él envió a su Espíritu para dar testimonio y entendimiento de toda su palabra
y prometió acompañarnos en todo momento. Queridos hermanos, el que dio vida, el que estuvo en el Antiguo Testamento, el que vino y se encarnó, el que murió y el que resucitó, el que ahora ya no es un siervo sufriente, humillado, sino ahora es un rey victorioso y poderoso, promete estar con usted y conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Hace unas semanas escuché un canto, casi me tengo que parar, venía manejando y lo escuché, casi me tengo que parar porque trajo mucha emotividad a mi vida, me recordó muchas cosas y precisamente habla de cómo Él está conmigo y cómo está con usted. Así que antes de terminar me gustaría que escuchara este canto para recordarle que Dios se quedó con nosotros hasta el final. Así que vamos a escuchar este canto. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución.
me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Bien, hermanos, Jesús prometió quedarse con nosotros, prometió hacer su trabajo y terminarlo con cada uno de nosotros. Avancemos hacia la recta final, puestos los ojos en Jesús. Y termino con esto. Este pasaje es bien interesante porque usa 4 veces la palabra todo. Dice, toda potestad me es dada, todas las naciones, todo lo que os he enseñado, todos los días. Es decir, Jesús nos está mostrando que podemos experimentar toda la autoridad, todo el alcance al que podemos llegar, toda la doctrina necesaria, toda la presencia suficiente para nosotros. No hay más. Y Dios no se quedó con algo pequeño para Él y no demostrarlo. Toda la autoridad nos es dada, todo el alcance nos es dado, toda la verdad suficiente para la salvación, toda su presencia, en todo momento está con nosotros. Esas son las palabras finales de Jesús en el libro de Mateo. Permítanme orar y para despedirnos y agradecer al Señor porque nos permitirá, Dios mediante, estar juntos el próximo domingo. Oremos. Señor, gracias por tu favor, gracias por tu consuelo y tu amor. Gracias, Padre, porque hay muchas doctrinas o hay muchas verdades en tu Biblia que las hemos hecho como dogmas, de tal manera que ya no hay un corazón en ellas, sino un tienes que hacerlo. Pero hoy entendemos, Señor, que en todo mensaje siempre están tus palabras y tu aliento lleno de amor. Tu mensaje de hacernos ver que tú tienes toda la potestad, que tú eres soberano y tu gobierno, y que todo sigue estando bajo tu control. Gracias, gracias, Señor. Por favor, no te pido que nos ayudes a ir. Te pido que nos ayudes a entender esto, que toda potestad te ha sido dada. ¿Qué es eso, Señor? Porque cuando lo entendamos, cuando lo vivamos, yo sé que fácilmente te diremos, sí, Señor, heme aquí. Lo que quieras, heme aquí. Porque te conozco y te amo. Señor, yo te ruego que por favor, si alguno de los que está escuchando este sermón ha caído en desánimo, tiene dudas o te siente lejano, hoy recuérdale que estás con él o con ella y que así será por siempre. Que no hay prueba, ni enfermedad, ni mala noticia, ni economía, ni situación familiar que tu presencia no tenga el control, porque toda potestad te ha sido dada, Señor. Nuestro descanso espiritual, emocional, físico está en tus manos, Señor. Gracias, gracias por estar con nosotros, por alentarnos y porque nos permites adorarte con nuestras debilidades.
Nos permites adorarte con nuestras preguntas. Nos permites amarte, Dios, sin amarte perfecto, sin amarte lo suficiente, sin amarte completamente. Y aún así tú aceptas ese amor. Por favor, perfecciónalo, por Dios mío. Y te ruego que tu presencia nos acompañe. Te ruego que vayas con nosotros. Te ruego que esta semana sea de bendición. Y Señor, que tu presencia traiga la plenitud que cada uno necesitamos. Que el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu nos acompañen todos los días hasta que tú vengas, hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.